Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el cálculo de áreas, pero utilizando el paquete grafificador de GeoGebra. El objetivo es que comparemos ¿ustedes están visualizando la presentación? Sí, profe. Sí, Ok, sí. ok. Entonces, el objetivo es que comparemos cómo se realiza el cálculo de áreas a través del software graficador y aprendamos a plantear las distintas integrales para el cálculo de las áreas. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con este primer ejercicio de calcular el área bajo la curva de f de x igual a x cuadrado medios más 1. ¿Ok? En este ejercicio nos vamos a detener a explicar en qué consiste la definición de integral definida trabajando con la suma de los rectángulos que conforman el área bajo la curva a fin de poder hacer una comparación entre la definición de integral definida y el área bajo una curva cualquiera. Entonces, para ello vamos a usar el GeoGebra, ¿sí? Vamos a empezar por escribir la función f de x igual a x al cuadrado más 2 eran, más 2, creo que sí, no, más 1. Ok, más 1. Aquí podemos visualizar, vamos a ampliar un poquito más la escala y podemos visualizar que se me forma una parábola. Vamos a cambiarle el color para verla un poquito mejor, para que resalte más. Ponerle naranja. ¿Ok? Para poder visualizar la curva que vamos a trabajar en este momento. Como tenemos una sola curva y queremos hallar el área bajo la curva, vamos a trabajar con un intervalo definido, por ejemplo, desde los números negativos hasta los números positivos, como desde menos 2 hasta 2. Entonces vamos a colocar un punto. El punto A vamos a decir que es en menos 2 y el punto B vamos a decir que es en 2. ¿Ok? Y entonces vamos a calcular la integral definiendo la función f, el extremo inferior, pero necesitamos la coordenada x del punto A, la coordenada x del punto B, y nos permite visualizar esta área. Vamos a cambiarle el color para que se visualice mucho mejor. Y allí podemos ver que el área bajo la curva entre menos 2 y 2 es la que está aquí rayada, y él nos da el cálculo directamente que dice que es 9,33, ¿sí? Este valor es el que nosotros vamos a hallar al plantear la integral desde el punto menos 2 hasta 2. ¿De quién? De mi función. ¿Quién es mi función? X cuadrado más 1. Recordemos que analíticamente, pues vamos a plantear la integral desde menos 2 hasta 2 de x cuadrado más 1 por dx, y hallamos esa integral que es una simple integral por directa de la tabla, ya que es un polinomio. Como es polinómica, es simplemente aplicar la tabla y obtener el resultado de la integral. Eso ocurre con todas las integrales que usualmente se trabajan en aplicaciones como el cálculo de área o el cálculo de volúmenes, que lo veremos posteriormente. Entonces, les quería explicar, les decía,
¿de dónde proviene este concepto de que esto que está aquí rayado, que se resuelve hallando la integral, me permite calcular el área bajo esa curva en ese intervalo respectivo? Entonces, cuando nosotros comparamos con la definición, vamos a empezar por ingresar una herramienta que nos va a permitir modificar entre 1 y 200 la cantidad de rectángulos que vamos a añadir. Y vamos a pedir la suma inferior de la función f, el extremo del intervalo es xa, el otro extremo es xb, y nuestro marcador, que es b minúscula. Aquí podemos visualizar que con un solo recuadro solo calcula esta área que está aquí marcada. Si le cambiamos el color, podemos ver esto mucho mejor. Vamos a ponerlo morado, por ejemplo. Entonces, ¿okay? Pero si yo aumento la cantidad de rectángulos, voy a visualizar por debajo cómo voy a calcular el área. Pero también suma superior, suma superior, para poder visualizar más el resultado de la integral. La función f, el extremo es x de a, el otro extremo es x de b, y nuestro deslizador. ¿Ok? Si nosotros vemos el rectángulo superior, es el que está en azul, le cambiamos el color, vamos a ponerle para que se visualice el amarillo. Ok. Y fíjense que si yo parto esta región, vamos a ponerle aquí manualmente, en 10 rectángulos, la aproximación entre los valores tanto de la suma inferior como de la suma superior es un poco alejada del 9,33 que nos da el cálculo de la integral. Si considero un poco más de rectángulos, por decir 50 rectángulos, la semisuma se va aproximando más a 9,33. Si yo sumo 9,01 y 9,65 y lo divido entre 2, se aproxima a 9,33. Si ya pruebo con 100 rectángulos, ya normalmente con 100, ya se aprecia, fíjense que el cálculo es mucho más próximo cuando nosotros nos acercamos, vemos que hay menos picos en la curva, ¿ok? Y la semisuma de esos valores, pues es mucho más próximo a 9,33. Si nosotros sumamos 9,17 más 9,49 y lo dividimos entre 2, nos da 9,33, que es el valor que nos está dando el cálculo de la integral. De esta manera nosotros podemos visualizar, ¿sí? Vamos a bajar aquí el valor de C y el valor de D. Podemos visualizar cuán próximo es el resultado si yo lo hago por la división en rectángulos, tanto superiores como horizontales, como inferiores, a si lo realizo por el cálculo de la integral, que realmente me da el valor exacto. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay una aproximación entre más rectángulos le doy, vamos a poder verlo trabajar mientras se van formando los rectángulos, mientras más rectángulos le doy, más se aproximan los valores
al 933, ¿sí? Cuando estoy ya en 200, ¿sí? El 925 y 941 son mucho más próximos al valor de la integral. Mientras más rectángulo se da, más preciso es el cálculo del área, ¿sí? Entonces, aquí podemos apreciar perfectamente lo que es la definición del área bajo una curva cualquiera en un intervalo dado, ¿ok? Al realizar la corrección para que quede en el video, le agregamos el x al cuadrado medios y se ve la variación que tiene la curva que habíamos graficado de x cuadrado más 1 y x cuadrado medios más 1. Aquí se puede apreciar la variación y cómo nos cambia el cálculo del área a 6,66. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar para el siguiente ejercicio, que sería el área bajo la curva menos x cuadrado más 5x. Entonces vamos a trabajar con lo mismo porque es una sola curva. Aquí es 5x y menos x cuadrado. Vamos a retirarnos un poquito. Y podemos visualizar que ya los puntos A y B no nos sirven donde están ubicados, ¿ok? Porque esta curva corta el eje X en este punto, ¿sí? Y en este punto. Esos puntos respectivos los podemos ubicar manualmente. Bueno, ya lo arreglo para que le dé precisión. Al punto 0, 0 y el punto 5, 5, 0. ¿Ok? Aquí podemos visualizar entonces el área bajo la curva, ¿ok? Con los rectángulos inferiores y superiores. Vamos a bajarle la cantidad de rectángulos para que veamos. Cuando era un solo rectángulo, la suma inferior da 0 y la suma superior da 31,25. A medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos, se va aproximando al área que es 20,83. Da la suma inferior 20,12 y la superior 21,51. Ya más o menos en 100, esa semisuma me va a dar muy próxima o casi 20,83. Cuando yo realizo la semisuma de 20,52 más 21,13 y lo divido entre 2, obtengo entonces un valor muy próximo a 20,83, que mientras mayores sean los valores de los rectángulos, más rectángulos tome, más próximo es al cálculo de la integral. Porque lo que me dice la definición de la integral es que hay infinitos rectángulos que están calculando esa área que está allí. La división en infinitos rectángulos, no solo 200, sino infinitos. Esta cantidad de 200, pues yo también la puedo modificar. Por ejemplo, le podemos poner 1000 rectángulos. Para que veamos que aumenta la precisión de los resultados obtenidos por los rectángulos. ¿Ve? 20,83 y aquí me da la inferior 20,80, la superior 20,86. Fíjense que ya la precisión pasa al segundo decimal. El primer decimal ya me da, o sea que sea por suma inferior o sea por suma superior, da 20,8. Está variando ya el segundo decimal, o sea que hay un valor en las centésimas con respecto al cálculo del área como tal. ¿Ok? Entonces, fíjense que mientras menos rectángulos, menos preciso, aunque a partir de 100 ya más o menos se puede ver la precisión. ¿Ok? Aquí podemos apreciar solo 11 rectángulos, por ejemplo. Cuán impreciso es el cálculo, da 17 la suma inferior y 23 la suma superior. A medida que vamos aumentando la cantidad de rectángulos, pues se va a hacer mucho más preciso el cálculo por el trabajo de los rectángulos. En el caso del área, pues sí queda el valor como tal definido totalmente
con el resultado original. El área entre las dos curvas, f de x igual a 3x más 2 y g de x igual a x cuadrado más 2. Vamos a borrar todo para volver a explicar. Borramos y borramos. Y entonces nosotros teníamos, vamos a dejar esta, que teníamos aquí solo f de x en la curva anterior. La corregimos por nuestra nueva curva, que sería x cuadrado más 2. Y agregamos la segunda curva, g de x, 3x más 2. ¿Sí? Ya se va a acabar. Ok. Entonces vamos a cambiarle rápidamente el color para que lo podamos ver rápidamente antes que se nos vaya la pantalla. Ok. Entonces tenemos esta región comprendida entre la recta y la curva, que se intersecta en este punto 0,2 y en este punto 3,11. ¿Ok? Tenemos que hallar ese cálculo. Para ello usamos la herramienta intersección. Seleccionamos la curva F, seleccionamos la curva G y él automáticamente me va a dar los puntos de corte 0,2 y 3,11. Como queremos hallar la región entre esas dos curvas, entonces no podemos usar la integral sola porque la integral me da el área bajo la curva. Vamos a usar la integral entre dos curvas. Aquí le vamos a colocar la función que está por arriba, que en nuestro caso es la azul. La azul aparece aquí identificada con la letra G. Entonces sería G, la función de abajo, la que está por debajo sería la curva naranja, que aparece identificada con la letra F. El extremo inferior, la coordenada X del extremo inferior, que sería el punto A0. Y la coordenada X del extremo superior, que sería el punto B, que es 3, desde 0 hasta 3. Y él me calcula el área. Vamos a darle color para poderlo visualizar rápidamente. Verde. Un poquito más. Y unas rayitas. Aquí podemos visualizar que esta área me da 4,5, ¿sí? El área rayada da 4,5. Pero esa área rayada equivale ¿a qué? A la integral entre, como estoy trabajando en función de x, desde el extremo inferior en x, que es 0, hasta el extremo superior en x, que es 3, ¿ok? De la función o curva que esté por arriba, que en este caso es la azul, 3x más 2, menos la curva que esté por abajo, que en este caso es la naranja, x cuadrado más 2, me quedaría entonces 3x más 2 menos x cuadrado menos 2, y me quedaría la integral de 3x menos x cuadrado por dx, que es una integral polinómica directa de la tabla. ¿Ok? Y me permite hallar rápidamente comprobar el cálculo del área, que me está dando gráficamente 4,5. Si yo calculo esta integral, la podemos hallar. Todo este cálculo ustedes lo pueden visualizar en lo que es la guía, en el material, y verificar todos los cálculos que estamos hallando gráficamente. Aquí estamos trabajando gráficamente. Lo que me interesa es visualizar qué es lo que necesitamos hallar. ¿Ok? Vamos a hacer este que está aquí. Menos x cuadrado más 5 y x. ¿Ok? Entonces vamos a valernos de lo que ya teníamos planteado. Aprovechar menos x al cuadrado más 5. Vamos a dejar no importa que sea f o g. ¿Sí? Para que sea más fácil de visualizar, y este sería x. Vamos a ver, mire, justamente nos sirve. Ok,
entonces tenemos que la curva, si nosotros dejamos, ok, la curva que quedó por arriba es la F, la curva, la línea recta que quedó por abajo es la G, ok, la G, y esta es la curva F, y necesitamos hallar esta área. Me deja visualizar el valor numérico. Bueno, no importa. Ok, entonces, si nosotros miramos, esta área está dando menos 16 y ninguna área a mí me puede dar negativa. ¿Por qué está dando menos 16? Está dando menos 16 porque justamente como estaba planteado era otro ejercicio, ahí se estaba restando la curva azul menos la curva naranja. En este caso la curva que está por arriba es la naranja y la curva que está por debajo es la azul. Entonces vamos a cambiar la integral y la vamos a plantear F, la curva superior, y G, la curva inferior. Y ya podemos visualizar que el resultado nos da positivo. ¿Ok? Entonces nos da 16,03 positivo. Fíjense que como se había hecho la intersección entre las dos curvas, ya él me está dando la intersección A y la intersección B automáticamente, porque estamos utilizando el ejercicio que hicimos anteriormente. Vamos a visualizar el siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a con menos x cuadrado más 5, que es la curva que tenemos, una de las curvas que tenemos graficada, y x al cuadrado menos 3. Estas dos curvas pues ya no es una línea recta y una parábola, sino ambas son parábolas. Vamos a ver, entonces, vamos a borrar lo que teníamos aquí y dejamos solo la que menos x cuadrado más 5, que es la primera, y la segunda es x cuadrado más 3. X al cuadrado más 3. ¿Ok? Y entonces podemos visualizar la región, perdón, no, es menos 3. Menos 3. Igual allí hay una región con más 3. Menos 3. Ok. Esta región. En esta región se aplica lo que tú comentabas, José, que hay simetría. Es decir, que se podría de repente trabajar con la mitad del intervalo y multiplicar por 2 cuando vaya a hacer el cálculo de manera analítica, es decir, cuando planteen la integral. Ciertamente aquí tenemos que se intersectan, ¿ok? Y entonces vamos a hallar esas intersecciones usando la herramienta intersección, selecciono una de las curvas, selecciono la otra curva y él automáticamente me genera las intersecciones, el punto A y el punto B. El punto A es menos 2,1 y el punto B es 2,1. ¿Ok? Obtenemos entonces ya las intersecciones. Puedo verificar que esta región es la que voy a hallarle el área. Integral entre, ¿sí?, la función naranja, que es la que está por arriba, sería f para mi caso, la función azul, que es la que está por abajo, g, el extremo x del punto A, el extremo superior es x del punto B, y obtengo el área. ¿Ok?
esa área me da 21,333333. ¿Sí? Vamos a ponerle unas rayitas para que la veamos mucho más fácil. ¿Ok? Entonces esta región es la que vamos a calcular por la integral. ¿Ok? Esa integral entonces quedaría planteada, ¿sí? Vamos a como la integral que va desde menos 2 hasta 2 de la curva naranja, que es la que está por arriba, menos x cuadrado más 5, menos la curva azul, que está por abajo, x cuadrado menos 2. Ciertamente, eso me quedaría una expresión polinómica menos 2x cuadrado más 8, ¿okay? Que son integrales directas de la tabla. Fácilmente se pueden hallar, ¿ok? Y se puede calcular analíticamente lo que me está indicando aquí el paquete, que es 21,3333. Entonces fíjense, ahora tenemos el área entre dos curvas, pero ya no son una recta y una parábola, ni dos parábolas. Ahora hay una función cúbica y una parábola. Ya va, déjeme grabar. No, sí está grabando. Ok, entonces vamos a realizar este ejercicio. Vamos a borrar aquí. La primera es x al cubo menos 2x menos 2 y x cuadrado menos 2. X al cubo menos 2x menos 2. G de x x al cuadrado menos 2. Aquí no da menos. Ahora sí. Aquí podemos visualizar, ¿ok? Ya que las curvas se cortan en varios puntos, que hay uno, que hay otro, y aquí hay otro, ¿ok? Es decir, que no se me va a generar una sola área, sino que ya se generan dos regiones que las tengo que calcular cada una por separado, porque en esta pequeñita de aquí, la curva naranja está por arriba y la curva azul está por abajo. En esta que es un poquito más grande, la curva azul está por arriba y la curva naranja está por abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Calculamos la intersección. Vamos a hacerla por la herramienta. Intersecciones entre el azul y la naranja. Y me da el punto A, el punto B y el punto C. Ya tenemos las tres intersecciones. Y aquí es donde el paquete no resuelve. Tienes que pensar, tienes que analizar qué es lo que necesitamos. Necesitamos calcular la integral en este pequeño pedacito que va desde el punto A hasta el punto B. Y en este pedazo, la curva naranja es la que está por arriba y la curva azul está por abajo. Entonces vamos a hallar la integral entre la función superior, que es la naranja, en este caso la f, la función inferior, que es la azul, que es la g, ¿sí? Cuando x está en el punto A y x está en el punto B, es decir, desde xa hasta xb. Y obtenemos ya entonces esta área, ponerla en este huequito, ¿ok? Esta área, que es un área pequeñita,
Esta región pequeñita es la que nos da el otro color. ¿A qué nos da? De nuestra primera área, 0,416, ¿ok? Pero esa no solo es el área también incluye la segunda parte. Entonces sería la integral entre, en este caso, la verde es la que está por arriba. Entonces sería G, la naranja está por abajo, que sería F. Aquí no va a ser entre A y B, sino entre la coordenada X de B y la coordenada X de C. Entonces es la coordenada X del punto B y la coordenada X del punto C. Y me permite hallar entonces esta segunda área, que aquí aparece como B. Propiedades. Vamos a darle el color, lo que le cambiamos es el rayado. Para que veamos, ¿sí?, la suma de lo que me da A más lo que me da B sería el área total entre esas dos curvas. ¿Ok? Entonces fíjense que no podemos dejar a que el sistema haga solo las cosas. Tenemos que analizar la información que nos está arrojando para poder identificar desde dónde hasta dónde voy a calcular la integral y cuál es la curva que está por arriba y cuál es la curva que está por abajo. No me puedo limitar a dejar que el sistema solo trabaje. ¿Ok? Entonces, esto también le puedo cambiar. Propiedades. Voy a ponerle área 1. Área 1. Y esta vamos a cambiarle. Área 2. Me cambio esta. Área 1. ¿Ok? Entonces el área 1 más el área 2 me va a generar el área total. ¿Ok? Que es la que necesitaría hallar analíticamente, pero la puedo verificar gráficamente visualizándolo aquí en el software. Ya tendríamos área entre tres curvas: f de x igual a x cuadrado, g de x igual a la raíz cúbica de x, h de x igual a 2 menos x. Pasa igual que en el caso anterior, que tengo que analizar la información porque no la voy a poder calcular en un solo tramo, ya que son tres curvas. Entonces lo primero que voy a hacer, vamos a borrar esto que está aquí, es escribir las curvas. La primera, que es x cuadrado, la segunda, que es la raíz cúbica de x, que eso se escribe como una potencia fraccionaria, un tercio. Y h de x, que sería igual a 2 menos x. ¿Ok? Vamos a verificar las curvas: x cuadrado, raíz cúbica de x y 2 menos x. Sí, señor. Entonces, x cuadrado, raíz cúbica de x y 2 menos x. Ya tenemos entonces aquí las tres curvas. Una en verde, una en naranja y una como en gris, que es h. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver, fíjense que la curva verde y la naranja se cortan aquí y se cortan aquí.
¿sí? Me genera esta regioncita, pero no es entre esas dos, es la que está entre las tres. La curva naranja y la gris se cortan aquí y aquí, ¿ok? En menos 2, 4 y en 1, 1, ¿ok? Pero debo verificar no toda la región entre menos 2, 4 y 1, 1, sino va a haber un pedazo donde está comprendida la recta con la curva naranja y otro pedazo donde está comprendida la recta con la curva verde. Es decir, esta que está aquí es la región que necesitamos hallar. Vamos a acercarlo un poquito más. Esta que está aquí. Ya que este pedazo no está incluido porque es solamente entre las dos curvas. La que está dentro de las tres es desde el punto menos 2, 4, la curva gris menos la naranja, hasta el punto 0, 0, donde empieza a ser la gris y la verde. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar por separado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar las intersecciones. Intersección entre esta y la naranja. Listo. Y después la intersección entre la verde y la naranja. Ahora sí. Ok. Ahora sí me dio las intersecciones completas. La intersección A, la intersección C y la intersección B. ¿Ok? Entonces son los puntos extremos en los que voy a trabajar la integral. Tenemos entonces que vamos a hallar primero esta región grande, ¿sí? Que sería la integral entre, ¿qué funciones? La gris es h, menos la naranja, que es f, desde el punto, la coordenada x del punto A, hasta la coordenada x del punto C, Y fíjense que ya me muestra la región, ¿sí? ¿Ok? La región de esta área, que me da 3,33333. ¿Ok? Solo he hallado la que está a la izquierda del eje Y. Ahora vamos a hallar este pedacito que está a la derecha del eje Y, entre la línea recta y la curva verde. Entonces sería, bueno, le pusimos nombre, vamos a llamarle área 1 primero. Esta sería el área 1. Área 1. Y entonces vamos a hallar el área 2 como la integral la función que está arriba es h, que es la gris, la función que está abajo es g, que es la verde, la coordenada x del punto C, la coordenada x del punto B, y me genera el área 2. Vamos a cambiarle el nombre y ponerle los cuadritos. Y podemos ver la región completa rayada, ¿ok? Que sería 3,33 más 0,75. ¿Ok? Y allí podría obtener a través
del software el resultado numérico de esa integral, que la debo demostrar, ¿sí?, analíticamente, que da 4,08. ¿Ok? Entonces, podemos hallar cualquier región que queramos hallar si trabajamos analíticamente la información.